continuación vamos con la siguiente ponencia. Se trata de la intervención de la doctora Carolina Ortuste Tellería de Bolivia. Ella es abogada de profesión, graduada por excelencia. Es doctora en Derecho por la Universidad de País Vasco, España, con mención sobresaliente summa cum laude. Es diplomada en Educación Superior, suficiente investigadora por la Universidad de País Vasco, diplomada en Técnica Legislativa y Producción Normativa. Es autora de varios artículos y ensayos dentro de la revista jurídica de la UPSA, así como publicaciones de las memorias de congresos, jornadas y otros de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, ABEC. Ocupó distintos puestos de asesora, jefatura y o dirección en instituciones públicas y privadas, desempeñando actualmente el cargo de directora del Servicio Jurídico del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Además, ha sido parte de la directiva de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, miembro invitada de la Sociedad Científica de Doctores de Bolivia y presidenta del Observatorio Universitario de Igualdad de Género, docente de pregrado y de posgrado en varias universidades y ganadora de una beca de estudios universitarios, becas de estancia en San Sebastián, en España, y en Beijing, China, premio al mérito docente UPSA y reconocimientos del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz e Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz. Bienvenida, estimada doctora Carolina. El tema que tratará nuestra ponente es los conflictos de competencia entre el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas y entre estas. Le escuchamos, doctora. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Damián. Un cordial saludo desde Bolivia a todos ustedes. Agradecida infinitamente con la revista Latin Juris por su gentil invitación. Y asimismo, en esta oportunidad, agradecer a aquellas personas que nos acompañan en esta noche. A continuación, me gustaría poder proyectarles una pequeña ponencia que hará más didáctica la presentación. No sé si fuera gentil, por favor, en permitirme proyectar la misma. Listo, está habilitado. Gracias. Muy bien. Entonces, seguidamente, les presentaré con carácter previo una breve introducción a los conflictos de competencia en Bolivia para aquellos que nos acompañan desde otros países, y en esta oportunidad hacer conocerles que en el caso boliviano está en la Constitución Política del Estado del año 2009, la última reforma constitucional, que se cambia la forma jurídica de Estado a un Estado autonómico. Y conceptualmente hablando, cuando mencionamos el término autonomía, podemos entenderlo desde su semántica etimológica como la palabra de autonormarse. Es la potestad de poder emitir sus propias normas. Y en este sentido, en el caso boliviano, la Constitución, como norma suprema del ordenamiento jurídico, ha establecido el alcance, es decir, lo que implica ser autónomos. Y lo ha previsto en el artículo 272 de nuestra Constitución, desarrollando que la misma comprende la elección de autoridades, también la administración de sus propios recursos y también el ejercicio de las competencias. Sin embargo, es una ley complementaria a la Constitución, la Ley Marco de Autonomía, ley número 031 del año 2010, la que define el concepto de autonomía. Y cabe indicar que en su artículo 6 la concibe como una cualidad gubernativa. Esto significa de que es un mero atributo de un nivel de gobierno X. Y esto no coincide con el concepto que tienen algunos documentos internacionales. Así, por ejemplo, si revisamos la Carta de Versalles o la Carta Europea sobre Autonomía Local, veremos que en esos instrumentos jurídicos internacionales el concepto de autonomía no es un mero atributo de un nivel de gobierno, sino por el contrario es un derecho de los habitantes. No es lo mismo decir que son autónomos todos los habitantes, ejemplo del departamento de Santa Cruz en Bolivia, que decir que simplemente sean autónomas las autoridades de turno que sean elegidas por sufragio popular. En este sentido también haré mención de que para poder lograr una autonomía plena hay que atravesar niveles, y para ello debería respetarse una autonomía de tipo organizativa e institucional dentro de cada nivel de gobierno. Además, respetar la autonomía económico-financiera para poder decidir el destino de sus recursos, y también respetar el marco normativo que estos emitan para finalmente también desplegar a
todo su personal territorial y administrativamente. En Bolivia, para aquellos que no conozcan nuestra forma de organización territorial, la Constitución en su artículo 269 reconoce distintas unidades, es decir, porciones geográficas en las cuales se organiza. Así, por ejemplo, reconocemos departamentos, regiones, provincias, municipios y territorios indígenas. Por cada una de estas unidades territoriales corresponde un nivel de gobierno, con la única salvedad de la provincia, que en este caso la Constitución no reconoce un nivel de gobierno provincial. En el caso del nivel departamental de gobierno, estos también tienen en su interior órganos que permiten ejercer las competencias de estos niveles de gobierno. Es decir, cada uno cuenta con un órgano legislativo y ejecutivo con distintas denominaciones. Así, por ejemplo, en el nivel departamental se denomina Asamblea Legislativa Departamental y su máxima autoridad ejecutiva el gobernador. En el caso de los municipios, o también conocidos como ayuntamientos, hay un consejo municipal y un órgano ejecutivo presidido por un alcalde, y por cada nivel de gobierno se replican estos órganos con distintas denominaciones. Ahora, cuando hablamos de autonomías, es inevitable también hablar de reparto de poder público. Y este reparto de poder público se hace a través de un catálogo de competencias que distribuye el constituyente, y lo hace en nuestro texto constitucional a partir del artículo 297 en adelante. Y las competencias pudieran ser entendidas como el conjunto de facultades o potestades que se ejercitan siempre sobre una determinada materia. Ejemplo, son potestades que pueden ejercer los distintos niveles autonómicos, la legislación, la reglamentación y ejecución, y siempre estas facultades recaen sobre una materia concreta, un área o rubro de la realidad. Ejemplo, legislar sobre educación. Y además, para que estas entidades autónomas puedan ejercer sus competencias, necesitan una jurisdicción, es decir, una delimitación del área geográfica sobre la cual ejercerán dichas competencias. Habiendo hecho esa aclaración, cabe indicar que en el caso boliviano las competencias han sido clasificadas en competencias de tipo privativas, exclusivas, compartidas y concurrentes. Todas ellas son definidas por la propia Constitución. Así, por ejemplo, en el caso de las privativas, son las que solamente el nivel central del Estado puede ejercer. Ejemplo de ellas son, por ejemplo, la Policía Boliviana, los hidrocarburos, y que no les está permitido ni siquiera traspasar el ejercicio de sus facultades a ningún nivel de gobierno. En cambio, las competencias exclusivas son aquellas que pueden ejercer todos los niveles de gobierno, el central, el departamental, el municipal. Cada uno cuenta con sus clases de competencias exclusivas, y en ellas se convierten en titulares o dueños de su competencia. ¿Qué pueden hacer sobre ellas? Pues pueden legislar, reglamentar y ejecutar. Lo pueden hacer todo. Inclusive, si requieren la colaboración de alguien, podrán transferir o delegar parte de sus facultades. Luego, las competencias compartidas son aquellas en las cuales el nivel central del Estado emite una legislación básica sobre una determinada materia y le corresponderá a los otros niveles de gobierno emitir una ley que desarrolle lo básico y además reglamenten y ejecuten aquella materia. Finalmente, nos habla la Constitución de una competencia concurrente. En estas competencias concurrentes, el nivel central del Estado emite una ley, ejemplo, en educación. ¿Y qué hace esa ley? Esa ley distribuye responsabilidades y le dice a cada nivel de gobierno qué puede o no puede hacer sobre dicha materia. Y los demás niveles de gobierno lo más que pueden hacer es reglamentar dicha ley y ejecutar la misma, es decir, cumplirla. Habiendo hecho esta aclaración, veremos que en el caso boliviano la Constitución desarrolla más de 288 competencias distribuidas por los distintos niveles de gobierno y también clasificadas a partir de la forma prevista en la Constitución. Luego también es inevitable que en esta distribución de poder público hayan a veces invasiones, interferencias en el ejercicio de sus competencias, y se pueden dar en las distintas clases de competencias que hemos mencionado. Así, por ejemplo, en la competencia privativa, en materia de policía boliviana, que es una competencia que solamente le está permitida a nivel nacional, bajo este tipo de competencias es este nivel el único autorizado para poder legislar, reglamentar y también ejecutar sobre dicho organismo policial, en cuyo caso la ejecución corresponde también al manejo del personal, al pago de sus sueldos o salarios, al equipamiento y dotación de todo lo necesario para el cumplimiento de sus funciones.
Esto es lo ideal, lo que establece la Constitución. Sin embargo, en la praxis, vía otra competencia y otra legislación, el nivel central del Estado endilga, es decir, traspasa sus responsabilidades o tareas a los otros niveles de gobierno. Y esto es una invasión competencial, porque, en otras palabras, responsabiliza a estos, por ejemplo, de la dotación y equipamiento que a él le correspondería al organismo policial, por dar un ejemplo. Y así por cada materia van ocurriendo invasiones competenciales en distintas formas, es decir, facultades o también ámbitos de actuación. ¿Qué ha previsto la legislación boliviana cuando ocurre aquello? Cuando hay algún conflicto competencial, ha previsto vías de solución, es decir, formas para lograr salvar esta controversia. Y para ello ha previsto una vía conciliatoria, es decir, una forma amigable de resolver el conflicto, y que puede desarrollarse o resolverse en forma directa entre partes, o a veces con la mediación del Servicio Estatal de Autonomías. Esto es una suerte de conciliador en sede administrativa que deja constancia del acuerdo que hubieran llegado las partes, o si ninguno, por lo menos se elabora un acta en constancia de que se reunieron para tratar de conciliar. Otro camino es la vía jurisdiccional, y que esta noche desarrollaremos. Y finalmente, una vía llamada coactiva o de compatibilización legislativa. En esta vía, de manera excepcional, se autoriza a nivel central del Estado que pueda unificar criterios, es decir, ante discrepancia de distintos niveles de gobierno, emite una ley nacional que unifique el criterio aplicable para dicha controversia, lo cual, en mi apreciación personal, es muy peligroso, porque además también la Constitución no le da esta facultad, pero sí se le asigna una ley nacional. Habiendo hecho esta breve introducción, pues indicar que en el caso boliviano el sistema de constitucionalidad que se aplica es un modelo concentrado, en cuyo caso nosotros tenemos un tribunal constitucional que es el máximo intérprete de la Constitución. Y este máximo intérprete de la Constitución resuelve los conflictos competenciales y también ejercita otros tipos de controles de constitucionalidad. Así también ejercita el control normativo, cuando analiza, por ejemplo, la compatibilidad previa o posterior de leyes, o control tutelar, cuando trata de restablecer garantías o derechos vulnerados, y finalmente el competencial, que es el que hoy nos ocupa, o también conocido como un control de constitucionalidad al ejercicio del poder político. En este último caso, la Constitución y el Código Procesal Constitucional Boliviano ha previsto que las controversias no solo pueden darse entre niveles de gobierno, también puede ocurrir en el caso boliviano que hayan competencias que sean invadidas desde los mismos órganos del poder público. Y también puede darse o suscitarse una controversia entre jurisdicciones. Ya veremos más adelante estos ejemplos. Y finalmente, otra forma de ejercer un control competencial es cuando se plantean recursos directos de nulidad. Estos ocurren cuando, por ejemplo, un determinado nivel de gobierno ejerce funciones o usurpa funciones que no le corresponden o que no están previstas en la Constitución y las leyes. Con esta explicación entonces de las formas en las cuales nuestro Tribunal Constitucional ejerce este control de constitucionalidad, ahora pasemos en materia. En este sentido, cuando hablamos de conflictos de competencias, la doctrina suele reconocer de dos clases: de atribuciones constitucionales y de competencias territoriales. En el primer caso hablamos cuando se tratan de órganos del poder público, como es el caso boliviano. Nosotros reconocemos en nuestro artículo 12 de la Constitución 4 órganos: ejecutivo, legislativo, judicial y electoral, todos ellos con alcance nacional. Como todos tienen el mismo ámbito de actuación, es decir, el mismo espacio geográfico, por tanto tienen una equipotencia. Ninguno depende del otro, tienen principio de división de funciones y coordinación entre sí, pero puede ocurrir que sus atribuciones sean invadidas. Verbigracia, que el Ejecutivo invada las facultades que corresponde al Legislativo, ejemplo, desarrollando contenidos que deberían estar reservados a la ley en un decreto supremo. Y así por cada uno de estos órganos pueden suscitarse estas invasiones de atribuciones, porque la competencia a veces puede ser del mismo nivel central. Puede ser que ambos, ejemplo legislativo y ejecutivo, tengan competencia, en el ejemplo que les di, sobre policía. Ahora, ¿qué le toca hacer a cada uno? Son atribuciones diferenciadas. El uno reglamenta y ejecuta, el otro legisla.
Y para ello, entonces, el tribunal entra en acción, el Tribunal Constitucional, para determinar cuál de estos órganos es el facultado para ejercer dicha atribución y, por otra parte, restablecer el principio de división de funciones. ¿Qué pasa con el conflicto de competencias territoriales? Este ya no ocurre entre los máximos órganos del poder público, sino entre los distintos niveles de gobierno que hemos mencionado. En Bolivia son 5: nivel nacional, nivel departamental, nivel regional, el municipal y el indígena originario campesino. Cada uno de estos niveles de gobierno tiene un distinto ámbito de acción, es decir, un espacio geográfico diferenciado. Por ejemplo, los departamentos son más grandes en extensión superficiaria en relación a los municipios. Es más, por ejemplo, en el departamento donde yo vivo, en el departamento de Santa Cruz, Bolivia, existen 56 municipios en su interior. De hecho, Bolivia cuenta con 339 municipios distribuidos en 9 departamentos. Entonces, vemos que estos niveles de gobierno tienen distintas actuaciones que recaen sobre espacios geográficos diferenciados. A esto se llama competencias territoriales. Y además, cuando el Tribunal Constitucional interpreta el ejercicio de estas competencias, por tanto, verificará cuál de estos niveles de gobierno fue el que el constituyente facultó para ejercer esa competencia, quién es el titular, en otras palabras, y además también revocará dejando sin efecto, sin ningún valor legal, esto es anulando aquella actuación, ya sea administrativa o de orden legislativo, que fue invasiva a las competencias. En este sentido, nuestra normativa boliviana reconoce que los conflictos competenciales territoriales o entre niveles de gobierno pueden ser de dos clases, positivos y negativos. Veamos de qué se tratan cada uno de ellos. Antes de desarrollar aquellos, permítame solamente a manera de pantallazo, porque no da para profundizar un poco el procedimiento, explicar un poco cómo se sustancia el procedimiento cuando se trata de conflictos entre órganos del poder público. En este caso, la normativa ha previsto que si alguno de los órganos se siente invadido en sus competencias, pues pueda activar esta revisión por parte del Tribunal Constitucional, primeramente haciéndole conocer al órgano invasor, en este caso el requerimiento de incompetencia, para que pueda, en este sentido, enmendar, revocando su actuación que sea invasiva, y lo debe realizar dentro del plazo de los 30 días siguientes en que toma conocimiento de este acto invasivo. En este sentido, la autoridad que es requerida de incompetencia debe manifestarse aceptando o rechazando la misma. Y en su defecto puede ocurrir que simplemente no se pronuncie, a esto le llamamos silencio administrativo en algunos casos, y si ello ocurre, es decir, si no se manifiesta en el plazo de 15 días o con el rechazo a este requerimiento de competencia, pues entonces el órgano que se sienta afectado a sus atribuciones quedará habilitado para poder presentar su demanda de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional. Y en este sentido, obviamente tendrán facultad para poder ser legitimados en presentar esta demanda las máximas autoridades por cada uno de los órganos del poder público. Así, por ejemplo, en el caso del órgano ejecutivo, será legitimado el presidente del Estado boliviano. Y cuando esta demanda ingresa al Tribunal Constitucional, pues una vez incorporada o ingresada la misma, en los 2 días siguientes es remitida a una comisión de admisión al interior del Tribunal Constitucional, que evaluará si cumple todos los requisitos de forma, y si hubiera alguna observación le dará un plazo prudencial no mayor a 5 días para que sea subsanada. Pudiera ocurrir que fuera rechazada esta demanda. ¿En qué casos podría ocurrir aquello? Cuando se incumplen las causales de procedencia, por ejemplo, que haya una cosa juzgada constitucional previa, o que hubiera sido presentada esta demanda en forma extemporánea, o que carezca de argumentos o fundamentos jurídicos dentro de su presentación de demanda. En este sentido, supongamos que la demanda incurrió en alguna causal de rechazo. En este sentido, la parte que se sienta afectada puede recurrir de este rechazo, de este auto constitucional que le rechaza su demanda, en el plazo de 72 horas para que el tribunal resuelva dentro de los 5 días siguientes. Si por el contrario no tuvo ninguna observación y fue admitida, pues se correrá en traslado a la otra parte para que conteste y presente sus alegaciones dentro de los 15 días siguientes.
con contestación o sin ella, igualmente el Tribunal Constitucional debe fallar, en cuyo caso sorteará para que la causa sea conocida por un magistrado relator que será el proyectista de la sentencia constitucional. Sentencia constitucional que, de acuerdo a nuestro Código Procesal Constitucional, debe ser emitida dentro del plazo máximo de 45 días siguientes. Siempre hablamos de plazos hábiles administrativos en materia constitucional, salvo que la norma prevea expresamente días calendario. Y finalmente, la sentencia que emita el Tribunal Constitucional determinará a cuál de los órganos del poder público le correspondería el ejercicio de dicha atribución y, por ende, sancionará con nulidad aquellos actos incompetentes. Si ese es el procedimiento entre órganos del poder público, ¿cómo se sustancia cuando se trata entre niveles de gobierno, entre el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos, o entre estos? Ejemplo, un municipal versus otro municipal o un departamental con el nivel central, es decir, puede darse en cualquiera de los ámbitos. Les había mencionado que estos pueden tener controversias de índole positiva o negativa. En palabras sencillas, cuando un conflicto de competencias es positivo, cuando entre los niveles de gobierno se están disputando la titularidad. Quiere decir que ambos se consideran igualmente competentes. Y por el contrario, será negativo cuando ninguno quiera asumir la competencia, cuando sean renuentes u omisos al reparto competencial que hizo la Constitución. ¿Cuándo proceden entonces? Cuando hay estos conflictos entre niveles de gobierno, a veces positivos y a veces negativos, pero a semejanza del trámite anterior, debe previamente agotarse un procedimiento en la vía administrativa. Quiere decir que hay que primeramente agotar la vía prejudicial. ¿Y en qué consiste esto? Igualmente, en el caso de que un nivel de gobierno se sienta invadido por la actuación de otro, pues hará un requerimiento de incompetencia, en este sentido, a ese órgano del nivel de gobierno que sea invasor. Ejemplo, si en el caso de la invasión competencial se trata del ejercicio de una facultad legislativa, ejemplo, se emite una ley que consideramos que es invasiva a las competencias, pues la cabeza del órgano legislativo afectado le dirigirá un requerimiento de incompetencia a la cabeza o máxima autoridad del órgano legislativo del nivel de gobierno invasor. Ejemplo, en el gobierno departamental de Santa Cruz, donde yo trabajo, recibimos una demanda de competencias, pero previamente un requerimiento de incompetencia por parte del nivel nacional, quien consideraba, por ejemplo, que nuestra legislación departamental en materia de patrimonio natural departamental les era invasiva. Pero como era sobre una ley, tenía que esta previa nota de requerimiento de incompetencia ser dirigida del presidente del órgano legislativo hacia el presidente del legislativo departamental, sustentando motivadamente por qué razón consideraba que nuestra legislación le era invasiva. Y de igual manera pasaría si se trataran de facultades reglamentarias o ejecutivas. Lo tendría que dirigir en este caso el documento la máxima autoridad de dicho órgano. Ahora, cuando se trata de una invasión competencial en la cual ambos niveles de gobierno se consideran competentes, esto es un conflicto positivo, pues el requerimiento será de incompetencia y se cursará o tendrá que haberse tramitado dentro de los 20 días siguientes como máximo a la fecha en que se toma conocimiento de esta actuación invasiva. Anecdóticamente, en el ejemplo que les di del requerimiento de incompetencia del nivel central del Estado, en el caso boliviano, hacia el gobierno departamental de Santa Cruz, este cómputo de plazo tendría que haberse hecho dentro de los 20 días siguientes como máximo a la publicación de nuestra legislación departamental. Infortunadamente, el nivel central del Estado no tuvo en cuenta los plazos y nos hace el requerimiento de incompetencia 2 años después de haberse publicado la ley. Por tanto, es extemporáneo su requerimiento de incompetencia. El órgano correspondiente al cual es notificado este requerimiento debe resolver el mismo, rechazando motivadamente o aceptándolo, en cuyo caso revocará o dejará sin efecto la actuación que se considere invasiva, o pudiera ocurrir que no dé respuesta. En cualquier caso, la autoridad que hizo este requerimiento no tendrá la obligación de esperar un plazo mayor a 7 días siguientes a su recepción. Si no hay respuesta, inclusive de vencido este plazo,
igualmente queda facultado para poder presentar su demanda de conflicto de competencias, pero esta vez ya ante el Tribunal Constitucional, y debe presentarla en el plazo no mayor a 15 días siguientes. Este entonces es el procedimiento previo que prevé la norma procesal constitucional para el conflicto positivo. ¿Qué pasa si es negativo? Aquí es a la inversa, no es que se están disputando la titularidad, por el contrario, nadie quiere asumirla. Los órganos entre sí se van endosando la responsabilidad porque ninguno quiere asumir la competencia. Si este es el caso, la norma ha previsto que el requerimiento de competencia, esto es ya a la inversa, se formula en cualquier momento por parte de aquella entidad pública o nivel de gobierno que se considera afectado por el órgano del gobierno que sea omisor de su competencia. Y deberá requerirle que más bien actúe, que asuma su competencia. Este requerimiento de asunción de competencias debe formularse dentro de los 7 días siguientes al tomar conocimiento y debe ser resuelto por esta autoridad aceptando o rechazando ese requerimiento de competencia. Igualmente se espera el periodo indicado y si no hay respuesta o con ella, igualmente tendrá habilitado el plazo de 15 días siguientes para poder presentar su demanda de conflicto de competencias. Haré un paréntesis aquí. Vean que hay coincidencia de plazos. Igualmente se espera 7 días e igualmente se puede presentar la demanda a los 15 días siguientes como máximo. Esto tienen en común ambos procedimientos, positivo y negativo. Se repite lo que habíamos visto hace instantes. Se pasará por una comisión de admisión, se podrán observar si hay algunas cuestiones de forma que sean subsanables, se podrá rechazar si hay causales de improcedencia y finalmente conocerá el Tribunal Constitucional como tal. Puede ocurrir, y esto es una excepción, una variación en realidad al conflicto de competencias negativo, que no se formule de nivel de gobierno entre sí, es decir, que no sea, por ejemplo, de nivel de gobierno a nivel de gobierno, que por el contrario vaya un administrado a requerir a alguna autoridad, alguna petición o ejercicio de actuación, y resulte ser que la autoridad a la cual se le requiere o pide algo deniegue la competencia, la decline en favor de otro. Esto nos pasó, por ejemplo, en el gobierno departamental, cuando una determinada, en este caso, asociación, haciendo invitación al gobierno departamental para que pueda participar de una fecha importante, patronal, una fiesta patronal de su localidad, él le solicitaba, por ejemplo, que emita una norma departamental declarando feriado departamental. Pero esta competencia no es del nivel departamental, esta competencia corresponde al nivel central. Entonces, tuvimos que hacerle conocer en forma motivada a la parte solicitante, al particular, que en este sentido dirija o canalice su requerimiento ante la autoridad competente. A esto se llama conflicto de competencias negativo por declinatoria, es decir, el nivel de gobierno que es requerido declina su competencia al que él considera que es el competente. Le hace conocer, por tanto, este requerimiento del administrado. Y en este sentido, la instancia o entidad que toma conocimiento de este requerimiento de competencia por parte del administrado deberá pronunciarse en el plazo de 7 días siguientes a partir de que toma notificación o conocimiento de este requerimiento y resolverlo en ese lapso de tiempo. Si no hay respuesta, pues igualmente el administrado en este caso ya queda facultado para poder presentar su demanda de conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional en el mismo plazo mencionado de 15 días. Y como ya hemos explicado de manera muy sucinta las variaciones de conflictos de competencias y sus trámites realizables, entonces ahora nos queda solamente mencionar cómo se sustancia al interior del Tribunal Constitucional cuando fue admitida la demanda. Si ha sido admitida la demanda, no hubo ninguna observación, ningún rechazo, pues igualmente se correrá en traslado a la parte demandada para que pueda presentar su contestación, sus alegaciones, en un plazo no mayor a 15 días. Con la contestación o sin ella, igualmente el tribunal tiene que fallar y para ello se sorteará la causa para que pueda ser conocida por un magistrado relator, quien proyectará la sentencia en un plazo igual de 45 días, fecha límite para la emisión de la respectiva sentencia. Esta sentencia también determinará cuál es el nivel de gobierno competente y finalmente declarará nula aquella actuación que sea invasiva. Y ya para cerrar mi presentación de esta noche,
solamente aclarar en relación a los conflictos que pudieran suscitarse entre jurisdicciones. Esto ocurre cuando, por ejemplo, hay invasiones de la jurisdicción indígena o la agroambiental versus la jurisdicción ordinaria. Y esto puede también darse, es decir, se da también en estos espacios de función judicial. En Bolivia se ha reconocido en la Constitución Política del Estado que la función judicial es única, pero hay jurisdicciones que a veces son especializadas. Una de ellas es, por ejemplo, la constitucional o la jurisdicción agroambiental o la indígena originario campesina. Y todas tienen el mismo rango, en este caso la jurisdicción indígena goza de igual jerarquía o la agroambiental que la ordinaria. Y la autoridad, en este caso judicial, que considere que ha sido invadida en el conocimiento de una causa, de sus específicas atribuciones, pues también podrá requerir de incompetencia a la autoridad que sea invasiva. Un criterio importante que nos da la Constitución es que para poder dilucidar si un asunto es o no de competencia de una jurisdicción indígena, es que la Constitución nos da 3 ámbitos para poder desarrollar aquello. Primero, que el asunto, es decir, la materia que es sometida a su conocimiento, cumpla la vigencia personal. Quiere decir que este problema, esta controversia que es puesta en conocimiento de una jurisdicción, sea relacionada a un miembro de esa autonomía indígena o pueblo indígena originario campesino. Luego, que se cumpla la vigencia territorial, que la controversia se suscite dentro de la jurisdicción indígena originario campesina, porque hay territorios sobre los cuales ésta se asienta y por tanto en este caso controversia debería suscitarse al interior de ese espacio geográfico o sus efectos jurídicos llegar a esta jurisdicción. Y finalmente, que se cumpla el presupuesto de vigencia material, que sea materia competencial de conocimiento de estas autoridades indígenas. Cumplidos estos presupuestos, ya sea invasión de una u otra jurisdicción, deberán hacer requerimiento a la jurisdicción que le consideren invasiva a sus facultades. Este requerimiento puede hacerse en cualquier momento y la autoridad requerida de incompetencia debe pronunciarse en un plazo no mayor a 7 días y en este sentido, si se manifiesta contestando, rechazando o ya sea simplemente no se pronuncia, igualmente la autoridad, en este caso que sea afectada, queda facultada para poder presentar su demanda ante el Tribunal Constitucional, quien en definitiva también conocerá el asunto, correrá en traslado a la parte para que pueda pronunciarse, presentar sus alegaciones y finalmente resolverá la causa en un plazo no mayor a 45 días. Con esto ya cerré mi presentación. Traté de hacerlo lo más sucinto para no explayarme tanto, respetando siempre el tiempo, ¿no? Y dejando un margen necesario para que puedan cada uno de ustedes hacer algunas formulaciones de preguntas y poder esclarecer las dudas. Muchas gracias, Damián. Adelante. Muchísimas gracias a usted, estimada doctora, por su intervención. Por aquí tenemos una pregunta de José Fiorilo. Dice: doctora Ortuste, como siempre, su exposición fue impecable y de gran aporte a nuestro intelecto jurídico. Mi pregunta es la siguiente. 1. ¿Se puede obtener una real autonomía para Santa Cruz de la Sierra con el presupuesto debido para ejercerla con plenitud? Gracias. Por aquí en las redes, José Marco Cajamarca dice: a mi criterio las competencias deben ser íntegra y no parcial, como se viene practicando en el Ecuador. ¿Cuál es su criterio al respecto? Y finalmente, por aquí tenemos otra pregunta de David Edgar Zavala, que dice: doctora, buenas noches. Con relación a las autonomías y competencias municipales, ¿es continuo los conflictos de competencias en materia territorial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y Gobierno Autónomo Municipal de Palca? Entendiendo que es un conflicto positivo, pero los actos son recurrentes. Entendiendo que hacen caso omiso cada vez de las resoluciones de la autoridad. La pregunta es: doctora, ¿qué hacer cuando existen estos actos y son recurrentes, ya que el único perjudicado es el administrado? Gracias. Son todas las preguntas entonces de esta noche y por orden trataré de absolverlas. Antes que nada, agradecer a la primera pregunta de José. Aclarar en este sentido que las autonomías, como se ha explicado en la presentación, no solamente son del nivel municipal, como él nos pregunta o formula, que es en el caso de la autonomía de Santa Cruz de la Sierra,
sino que también se puede practicar en el nivel departamental, regional y así por cada uno de estos niveles. Cuando yo mencionaba en la disertación que una autonomía para ser plena tiene que tener ciertos estadios o niveles de plenitud, en este sentido mencionaba 4 de ellos. Uno de ellos es que se cumpla que esta autonomía sea organizativa e institucional. ¿Qué significa esto? Y se los voy a dar en palabras sencillas. En nuestra práctica, muy comúnmente un nivel de gobierno, por ejemplo el nivel central, puede a veces desarrollar leyes o normativas donde nos obliga a crear determinadas unidades o estructuras no previstas en nuestro organigrama o estructura institucional. O a veces nos fuerza, por ejemplo, a tener que prever un cargo no contemplado en nuestro organigrama. Eso afecta a la autonomía, en este caso institucional, porque cada nivel de gobierno podrá verificar si en su presupuesto, en su, en su plan de actividades, está previsionado los recursos suficientes para poder contratar a dicho personal y además también poder desarrollar sus competencias de manera óptima. Por ejemplo, en el caso concreto del control gubernamental, para el nivel central del Estado, vía decreto, le es conveniente que los niveles de gobiernos autónomos simplemente tengan un equipo de unidad para desarrollar este control gubernamental, una auditoría interna, pero en el caso del gobierno departamental de Santa Cruz, para nosotros es insuficiente un simple equipo de trabajo, para nosotros tiene que ser una secretaría, es decir, una estructura mucho mayor que permita desarrollar óptimamente esa función. Otro tipo de autonomía plena es también la que se ejercita en el plano económico financiero, y esta es la más vulnerada comúnmente, no solo para la autonomía municipal, para todas las autonomías. De manera muy común, las normas nacionales, por ejemplo, digo en este sentido con muchos ejemplos, el caso de los títulos de bachiller, que debería ser en este caso una partida presupuestaria la que cubra este coste para que sea gratuito para todos los estudiantes bolivianos. Esta carga económica, vía decreto supremo, se la asignó a los niveles de gobiernos autonómicos. Y en este sentido, no hizo la consulta previa si es que estos podían asumir esa carga económica. En este sentido, el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz interpuso una acción para poder restablecer estos recursos que fueron indebidamente confiscados porque inconsultamente se los debitaron de sus cuentas sin que les dieran la oportunidad siquiera de que puedan reasignarlos para otros fines ni respetando sus presupuestos institucionales. Y así vemos entonces que hay distintas vulneraciones. En el caso de la autonomía territorial, esta también le permite, por ejemplo, y ahí voy a la segunda pregunta, delimitar el área de acción. Los conflictos que se presentan, por ejemplo, entre La Paz y el departamento de Pando, también se han presentado en el caso de Santa Cruz con el departamento de Chuquisaca. Y para que las personas que son de otros países me comprendan, en el caso boliviano, todavía hay ciertas unidades territoriales que no están delimitadas completamente. Y para ello hay un procedimiento especial. La ley 339 de delimitación de unidades territoriales prevé que aquellas unidades territoriales que ya tuvieran una coordenada geográfica delimitada, una ley que establezca cuáles son sus límites, pues se respetará. Pero aquellas áreas o tramos que quedaran inconclusos, incompletos, tendrán que ultimarse. Y para ello prevé un procedimiento de conciliación entre las partes. Esta conciliación tiene que realizarse en cada tramo y firmarse actas en constancia de que están asintiendo. Y si no llegan a un acuerdo, pues tendrán que resolver esta diferencia o discrepancia en el Tribunal Supremo de Justicia. Y hay todo un procedimiento detrás. Entonces, ahí comprendo la preocupación e inquietud de la segunda pregunta porque el administrado es el más perjudicado. Porque, por ejemplo, esto puede generar la inseguridad jurídica de no saber a qué área, es decir, y a qué nivel de gobierno le va a corresponder la tributación. Ese es un problema común. En el caso de los, por ejemplo, notarios de fe pública, también les perjudica para tener la certidumbre en qué asientos donde ellos trabajan les corresponderá conocer determinados actos jurídicos para sus notarías, para que ellos protocolicen. Y en aras de la seguridad jurídica conviene de que cada nivel de gobierno tenga un espacio geográfico delimitado. ¿Qué hacer cuando esto ocurre? Pues primeramente hay que agotar la vía especial, la vía primeramente administrativa que nos contempla la ley 339, luego en su defecto acudir en la vía que nos asigna esta ley especial de la materia para poder resolver estos conflictos.
De última ratio es el Tribunal Constitucional. Eso es lo que también prevé nuestra normativa. Y ya la última pregunta, allí, permítame, por favor, si fuera tan gentil, Damián, comentarme, por favor, nuevamente de qué trataba la última que no pude Sí, tomar nota. ok, decía David Edgar Zavala, con relación a las autonomías y competencias municipales, decía, es continuo los conflictos de competencias en materia territorial del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de Palca. Entiendo que es un conflicto positivo, pero los actos son recurrentes. Entiendo que hacen caso omiso cada vez de las resoluciones de la autoridad. Dice, la pregunta es, ¿qué hacer cuando existen estos actos y son recurrentes, ya que el único perjudicado es el administrado? Bueno, la norma me dice, de acuerdo a la explicación que se da, que si hay un acto administrativo que me es lesivo o un acto legislativo, porque también puede ser de esa naturaleza, el órgano del nivel de gobierno que está afectado tiene que cursarle un requerimiento de incompetencia, indicarle, ejemplo, revoque su decreto, revoque su ley o revoque su actuación porque me es perjudicial y lesiva mis competencias por estas y estas causales. Tiene que motivar su nota. Y este requerimiento lo debe hacer en un plazo no mayor a 20 días siguientes de que toma conocimiento de esta actuación invasiva. A veces puede tomar conocimiento por la vía de notificación, otras veces si se trata de una norma general como es una ley o un decreto, por la vía de publicación. Y este requerimiento, una vez formulado o tomado conocimiento la otra parte, tendrá un plazo no mayor, dice la norma, a 7 días para poderme dar respuesta, de aceptación o rechazo. Y en este sentido, si no hay respuesta, inclusive, la norma me faculta de que cumplido este trámite previo, ya quedo facultado para interponer mi demanda en los 15 días siguientes. ¿Y qué es lo que pasa comúnmente, Damián? Que las partes, es decir, los asesores que están asistiendo a los niveles de gobierno, no están muy atentos de estos plazos y se dejan vencer los mismos, porque son muy precarios. 20 días siguientes, 7 días para la espera y 15 días para demandar. Y cuando eso ocurre, ¿qué hacer? ¿Qué remedio me queda cuando me deje vencer? Porque por esa razón los conflictos de competencias no son muy comunes en nuestro Tribunal Constitucional. Pues allí me quedan otras alternativas. Por ejemplo, y ahí puedo darles algunas pautas. Si se tratara de una ley que es invasiva a las competencias y ya se me venció el plazo para poder interponer una demanda de conflicto de competencias, pues puedo, si es que soy, por ejemplo, una autoridad facultada por la ley, porque aquí hay legitimación activa, no sé si es así en Ecuador, para las acciones de inconstitucionalidad abstracta, solo determinadas autoridades tienen esa facultad o prerrogativa. En este No, sentido, es una acción popular, cualquier ciudadano la puede ya, ver. Ah, bueno, en Bolivia hay una legitimación activa, solo el presidente del Estado, los senadores, los diputados o los asambleístas de los niveles de gobierno o máximas autoridades ejecutivas de los niveles de gobierno pueden tener legitimación para presentar una acción de inconstitucionalidad abstracta. ¿Qué significa esto? Va a ejercer un control normativo y el tribunal se advierte una inconstitucionalidad motivada, indicando en qué hubo la invasión competencial, no respecto al reparto de competencias, etcétera, pues podrá depurar esa norma y expulsarla del ordenamiento jurídico, abrogarla actuando de legislador negativo. Pero a veces puede ocurrir que esta norma en cuestión afecte lesivos intereses de algunos particulares. También prevé la normativa de que pueda hacer una inconstitucionalidad concreta. ¿Qué significa esto? El administrado o la persona que está en un proceso judicial, que está afectada por una norma que es aparentemente inconstitucional, pues podrá pedirle a la autoridad que conoce su asunto, ya sea el juez o una autoridad pública, que consulte al Tribunal Constitucional si esa norma en la que va a fallar es o no constitucional. Y el tribunal se pronunciará en este sentido, declarando si es que efectivamente advierte vicios de inconstitucionalidad en la norma. Y la consulta va a ser obligatoria para que la autoridad falle conforme a esta. Si en este caso advierte que es inconstitucional, pues la inaplicará al caso concreto. Esto para buscar alternativas cuando se vencen los plazos de las demandas de conflictos de competencia. Ok, muy bien, estimada doctora, muchísimas gracias por su intervención. Para nosotros ha sido un motivo de muchísima satisfacción tenerla por aquí presente y habrá la oportunidad de volvernos a encontrar en estos espacios académicos, sea en Bolivia o sea en Ecuador, pero la verdad es que siempre estos intercambios nos ayudan
a conocer y a seguir mejorando, pues a partir de las experiencias que tenemos en cada uno de nuestros países. Doctora, le quedamos muy agradecidos por acompañarnos esta noche. Igualmente, querido Damián, un cordial saludo desde Bolivia, fraterno, y encantada de volver